Good morning, everyone. My name is Andrew Watson. Just to make the apology first, I'm British, therefore I only do English. So apologies, no Spanish from me, but my colleague here is going to translate for us. Hello, buenos días a todos. Mi nombre es David Mesa. Soy parte del equipo de Huawei para lo que son soluciones de redes y también de tecnologías en lo que es ICT. El día de hoy nos acompaña Andrew Watson, que es nuestro colega experto internacional en lo que es transformación digital. Y como mencionó, el día de hoy nos va a ayudar con un poco explicando, traduciendo parte de la presentación que va a realizar el día de hoy. Okay, gracias. Okay, I am here today to not tell you how to do digital transformation, but to share my experiences and the experiences of the company in doing this. And only ask you to remember one thing when I'm trying to provide you with that advice. If you're doing digital transformation, you will do it once. We are doing digital transformation every day of the week all across the world. We're hoovering up all sorts of experience and knowledge that events like this give us an opportunity to share with you. Ok, bueno, Andrew menciona que Huawei tiene bastante experiencia a nivel global. Ya venimos trabajando muchos años en lo que es la transformación digital y es muy importante este tema debido a que no solamente estamos participando en un solo proyecto, sino que a nivel global ya hemos venido trabajando con múltiples empresas y con múltiples países en lo que es la transformación digital. This is me. I've spent almost my entire career as a Chief Information Officer. I will say I have never been a CTO. I've never been an IT manager, an IT director, or anything like that. I've always sat above the technology facing the business with the CTO and the IT people working for me. My job quite often is to be the translator, to translate business to technology and technology to business. Ok, bueno, durante esos 20 años, Andrew ha trabajado siempre en posiciones como líder dentro de la industria, como CIO, como CTO, como advisor en jefe de diferentes empresas a nivel gubernamental. Y parte justamente de lo que mencionaba es de que su función principal ha sido de traducir un poco las tecnologías en las que él ha podido, de las compañías en las que ha podido ser parte y trasladarlo justamente a las necesidades que encuentra justamente a nivel gubernamental, a nivel de empresas, etcétera, ¿no? Okay, I'm not going to go through my career in detail. I'm just going to put two highlights. When I was there, you may remember 2005, and I appreciate some of you were very young in 2005, some of us weren't. If you remember the bombings in London, when the bus bomb blew up, it rattled the windows of my office. That was how close I was to it, and then was very involved in that. And when I was at the Met Police, we had the London Olympics in 2012, and that was a fascinating insight into international technology exchange to get data between all the attending countries through vetting, through visas, through passports, arranging for security teams for all the heads of government coming. A fascinating exercise. Justo nos comentaba un poco acerca de su experiencia en sus puestos anteriores, por ejemplo en el 2012, justamente en las Olimpiadas de Londres, donde lideró cómo se ha podido utilizar la información, como son, por ejemplo, información de diferentes países, como es la identificación de justamente las personas que asistieron, temas de seguridad, etcétera, que se han utilizado para poder llevar a cabo justamente este evento, ¿no? I did say I don't speak Spanish. It's somewhat ironic that I speak more Latin than I speak Spanish. Tempura matanta. It means very simply, times are changing. Ok, justamente el mensaje que pueden observar en la diapositiva, Tempora Mutantur, significa los tiempos
cambian. Y básicamente el mensaje tiene que ver cómo a nivel global la industria va cambiando también, ¿no? Si antes, por ejemplo, tomábamos un taxi, por ejemplo, en la calle, o hacíamos pago en efectivo, o comprábamos algo dentro de una tienda digamos, electrodomésticos, etcétera. Actualmente ya vemos diferentes compañías que hacen lo mismo, pero de una manera digital, de una manera electrónica, como son Uber, PayPal, Amazon, etcétera. That change, we're now in the fourth phase of, if we look upon it from an industry perspective. We're in the fourth industrial revolution, but this one is all about digital. Now that red line is the rate at which technology is being invented, made available to purchase, made available to use, made available to think about how to exploit. But the adoption rates are different. And if you look at the adoption rates, they're different for government, for business, for individuals. You and I can run out and buy the latest technology for our personal use at minimal risk to us. For businesses, it's a commercial risk. When to jump, when to buy the next one, when to buy another version of what you've got. And governments, well, governments have two problems. One, they are incredibly bureaucratic, and it means they are not rapid in doing things. But the flip side to that is governments are spending your and my money. And do we really want them buying bleeding edge technology? We want them to buy stuff that's proven and lasts. And that often means they appear slow, but they're actually being conservative, small c. Ok, justamente acá se menciona un poco acerca de lo que estamos viviendo actualmente, lo que tiene que ver con la revolución industrial. Actualmente nos encontramos en la cuarta, digamos, era de la revolución industrial y básicamente ya casi estamos en el punto pico donde ya estamos adoptando tecnologías como son el 5G, tecnologías de IoT, inteligencia artificial, robótica, drones, etcétera, ¿no? Ahora, a la par de la tecnología que va avanzando con el tiempo, también se habla mucho de cómo se adopta esta tecnología en diferentes aspectos, ¿no? Digamos, de la sociedad. A nivel de individuos, las personas tienen, digamos, más capacidad al riesgo, es decir, podemos adoptar más fácilmente y rápidamente las tecnologías porque podemos tomar ese riesgo de poder utilizar, por ejemplo, el último celular, la última tecnología disponible, debido a que, digamos, podemos usar ese riesgo. Sin embargo, dentro de la sociedad también están las empresas y el gobierno. Las empresas también pueden adoptar la tecnología para justamente su operación diaria, su operación dentro de la economía local o internacional. Sin embargo, esa adopción va a ser mucho más lenta que en el caso de los individuos. Y por otro lado también está el gobierno. El gobierno también va a adoptar las tecnologías, pero justamente como menciona Andrew, hay dos puntos importantes en el tema del gobierno, ¿no? Primero, de que el gobierno no puede tomar decisiones tan rápidas por la misma burocracia, ¿no? Porque hay ciertos aspectos que tienen que tomar en cuenta cuando, por ejemplo, se compra tecnología, equipamiento o cualquier, digamos, producto que se vaya a utilizar dentro de las entidades gubernamentales. Y segundo, tiene que ver con cómo las decisiones que ellos pueden tomar. Al momento de tomar una decisión, tienen que pensar en cómo proporcionar de manera clara que, por ejemplo, los gastos que se están realizando y las razones por las cuales están adoptando las tecnologías que van a utilizar, ¿no? Entonces, esos son los dos puntos que hacen que justamente la adopción de tecnología a nivel gubernamental también sea mucho más lenta que, por ejemplo, en el caso de los individuos. Okay. There's a different way of looking at the different revolutions, and it's actually not 4 but 3, which is to say how we manage and look at data. Because nowadays it's all about the data.
there is, and this is hard to say when you come from the technology side, there is no value in the technology. The technology of itself gives you nothing. It's the data that comes off the technology that gives you better insight, better informed decision making. For those of you that are, can I have a quick show of hands just so I know whether I can even do this? Who here is confident in speaking English? English? A few? Okay. If there is a perfect data set to make a decision, right, and you only have half the data you need to make the perfect decision, what do you call the decision? Anyone? I think you know what I'm going to say. It's called a guess. Now that's a hard word if you're in government. If you're in government or you're in policing or you're in law or you're making business decisions and you're guessing because you don't have all the data you need. Well, what we do is we try and help you get more data to the decision maker. Right? We'll talk about, do that bit now. Ok. Bueno, justamente estaba hablando acerca de cómo, digamos, el proceso de análisis de la información ha ido evolucionando, ¿no? Si, por ejemplo, en el pasado hablábamos de un análisis más basado en la experiencia. I'm just going to say do the bit I'll do and then I'll talk about the 3 types. You will talk about the 3 types. Just tell me that so to start with about the decision. Ok. Entonces, lo que principalmente vamos a lo que justamente estaba mencionando acerca de cómo, digamos, las industrias y también el gobierno no puede tomar decisiones en base a suposiciones, ¿no? Básicamente. Sino que la información que se tiene que utilizar para tomar decisiones tiene que tener un análisis previo, ¿no? Y es justamente un poco lo que va a explicar. Okay, there are 3 different kinds of analysis that we've seen over the decades. Going back to the 1800s, when it was paper, everything was about experience, what we call experiential analysis. Old guys get asked to look at things. Why? Because they don't have all the data, but they can use their experience to compensate for that and make a more informed decision. Coming to the 70s, we start to get early computing, DEC, digital, IBM, ICL, the Craze, the very earliest of computing platforms on a large scale. But these are looking basically at giant adding machines. If you're going to join information together, it has to match perfectly. It's deterministic analysis by looking across data sets, but only when there is a golden record key. Now, we're into probabilistic analysis. This is different. This is where you say, I have a number round about 2, and I'm going to add it to a number round about 2. It's going to come to a number round about 4, so the analysis is going to tell you, you can use 4. Right? It's not 100% correct to say the answer is 4. The example I always use is facial recognition. Facial recognition does not identify people. What it does is it says, I have a video, but over here I have a database. And in this database, there are pictures. And one of these pictures, someone has decided is me, Andrew Watson. I'm in the database. This is my picture. The system, the AI, the probabilistic analysis, has compared the picture to the video, and it will give you a percentage match. Anything above 85% generally is taken as a face match. Anything beneath 75%, and it could be one of 1 million people. But it's one of the things that no one asks for. Wait, what is that percentage in a large, complex
probabilistic analysis. And if you're the one that's relying on using 4, how close to 2 was your first number? Because if it was 1.99999, that's good. If it's 1.7 plus 1.7, it's not really 4. So one of the things with probabilistic analysis that as leaders in the field using its output, you need to be thinking about what level of uncertainty is associated with probabilistic analysis output. Ok. Ahora, hablando acerca del proceso de análisis de la información, como pueden ver, durante el paso del tiempo, hace, por ejemplo, 200 años probablemente, el análisis de la información se daba de manera más en base a la experiencia, ¿no? En base a la información que se podía obtener y se sacaba conclusiones en base a ello. Luego, con la evolución de la tecnología, pasamos a lo que es un análisis determinístico, que tiene que ver con cómo comparas información, por ejemplo, entre dos bases de datos. Pero esta comparación es una comparación de información, digamos, máquina a máquina, ¿no? De tal manera que cruzas la información y buscas un match exacto, ¿no?, de la información. Esto se utiliza, por ejemplo, al momento de comparar bases de datos, al momento de poder hacer, por ejemplo, buscar, por ejemplo, una información específica dentro de una tabla de información, ¿no? Ahora, actualmente ya hablamos justamente con la adopción de lo que son la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías acerca de un análisis más probabilístico, ¿no? El análisis probabilístico tiene que ver con, en base a la información que se puede obtener, digamos, de diferentes fuentes, diferentes bases de datos, analizar esa información y poder llegar a una conclusión de manera no 100% precisa, pero por lo menos que maneje una capacidad, digamos, de precisión mayor al 85%, o por lo menos al 85%. Y justamente una de las cosas que mencionaba Andrew es de que al momento de hacer este análisis, si, digamos, 85% es un valor correcto, porque ya debajo de eso ya estaríamos hablando, por ejemplo, de que la tasa de error puede ser una en un millón o inclusive más, ¿no? Entonces, lo cual no podría ser aceptado, por ejemplo, en ciertos aspectos de análisis de información, como justamente el ejemplo que mencionó, relacionado al reconocimiento facial. Parte, por ejemplo, del tema de reconocimiento facial y por qué se utiliza el análisis probabilístico es porque, digamos, la tendencia es comenzar a hacer análisis de información mucho más compleja. Por ejemplo, cuando estamos haciendo el reconocimiento de un rostro, ¿no?, donde estamos hablando de facciones dentro del rostro, diferentes razas, pelo, etcétera, que se va a tener que comparar con una base de datos de imágenes en el cual, en base justamente a toda la información que se tenga almacenada, se va a tener que llegar a una conclusión y en base justamente a estos mecanismos de análisis probabilístico, llegar a una conclusión, el cual nos permita tomar decisiones eventualmente, ¿no? Okay. We want to look at the journey to where we are now in a slightly different way down the services route. In the very earliest days, technology was brought in for proprietary reasons. You bought it to do a specific function, and it generally wasn't industry or site or even organization-wide. We then went to computerization, where forms you used to fill out on paper got filled out on green screens on computers, and it was a one-for-one. There was no intelligence in the process. We then went to digitalization, where we started to not type in addresses, but look up addresses. You started to not type in names, but give people unique staff numbers, and then all their data just falls into the system. We then started saying, well, what value can we get from all this data? How can we actually learn more? What patterns are in there? And it was very much industry, especially the financial industry, that drove this.
they're saying, what are the patterns that allow us to predict events, that allow us to trade better than we could have done before? But that's only possible once you have all the data or a huge amount of it. And now we're into intelligent experiences. And if you want the example that threads through this, think my journey to here this morning on an Uber. Stand at the side of the road and wave. Go to an office and submit a form. Fill it out online, possibly just by looking up a phone number and giving them my details. How many taxis are there? Where are they? How can I get them? And then ultimately, I can see where my taxi is that's coming to me. I can see the route that it's going to take. It can predict within minutes to when I'm going to arrive. And it's all about the richness of the experience now. And you can track that through multiple industries in the same way. Ok. Relacionado a justamente cómo se está adoptando los servicios y también las tecnologías de manera más inteligente, con el paso del tiempo también se ha podido ver de que la adopción de la tecnología en un principio era más limitado, ¿no? Por ende, la información que se podía recolectar también era más limitado. Y además las tareas eran también más manuales, por ende. Si, por ejemplo, en un principio se llenaba, por ejemplo, registros, información manual, con la adopción de tecnologías, por ejemplo, que son, por ejemplo, a nivel de conectividad o tecnologías de la información, ya los servicios se fueron digitalizando y con ende también el acceso a la información. Y también esa información se podía también digitalizar de tal manera de que cualquier persona podría acceder a ella, ¿no? Luego, la información ya no solamente se ha llegado a digitalizar, sino también se ha comenzado a trasladar esa información hacia la nube, de tal manera de que la información se maneja de una manera más centralizada, la cantidad de servicios también se agranda y también la forma como se comparte la información también es mucho más accesible. Y la adopción de la experiencia más inteligente te permite integrar toda esa información, tener una customización de los servicios personalizado justamente para las personas o el público objetivo que tú tienes y también proporcionar la información adecuada para esas personas, ¿no? Para tu público objetivo. Un ejemplo que justamente estaba mencionando era lo que es la aplicación de Uber, ¿no? En el cual no solamente cuando tú solicitas el servicio, tú ingresas, por ejemplo, la información de tu destino y también el momento en el que necesitas el servicio. Sin embargo, justamente en la industria lo que busca es darte toda una experiencia completamente diferente y personalizada justamente a la persona, en la cual no solamente te va a poder dar el servicio de poder trasladarte, sino también puedes saber en qué momento llega el servicio, en cuánto tiempo te va a tomar moverte de un punto hacia otro, también en cuánto tiempo va a llegar justamente tu servicio, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es todo esto se origina a raíz del desarrollo tecnológico y también lo que busca la industria como tal a nivel global en brindar como un servicio, digamos, más avanzado, de la mano justamente de la necesidad que tiene, las personas como tal. Another thing. Okay. The intelligent services, intelligent experiences, live in this environment. This is an accepted term in the AI world now. The AI services live with volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Now, if that's not bad enough, in the industry world, you have another pressure that's part of the AI world.
and it's customer and supplier expectation. Because if you are a supplier and you're only operating on paper, or you're down at this end of the curve in terms of your technology use, you're not a very appealing supplier in the modern age, especially with a global supply chain option. So when you're looking at designing these as an organization, this is what you have to deal with, and this is the pressure that you will be under. Ok, entonces las empresas como tal están orientadas a poder cumplir con la expectativa del cliente y también de los suppliers, o sea, las empresas con las que trabajan y que les proporcionan, por ejemplo, tecnología o diferentes recursos para poder mantener la operación, ¿no? Entonces, esto se junta juntamente con lo que es la volatilidad, la complejidad, la ambigüedad de la información con la que se puede contar justamente de los usuarios, ¿no? Y todo esto es necesario al momento de poder brindar justamente los servicios de manera más inteligente, ¿no? I think a previous speaker spoke about this, so I'll not go into great detail. This is the United Nations e-government survey. You can go on and download it yourself, about 200 and something pages, and it charts the journey of governments all over the world in terms of their e-government experience path. They measure different things. They measure the e-government development index, which is where they are in the world 0 to 100 scale in terms of capability of e-government. They look at human capital index. We're going to talk a lot about that through the rest of the presentation, specific to Peru. That's how much skill set do you have in the country to drive technology transformation? How ready are your citizens in their abilities and their skills to adopt new services? We look at these services, online services. What percentage of government is online for its citizens and its businesses? They introduced the local online service index because they realized that in many countries, they have a federal approach to government. And if you have federated the government, and therefore the central government doesn't put services online, but the federal governments do, the federated regional governments, the OSI looks too low. So LOSI gives you a way of looking at that. And then TII is the Technology Infrastructure Index. How much has been invested in the telecommunications, the central data centers, the government clouds to provide an e-government development index? And that e-government development index is HCI plus OSI plus TII divided by 3. Ok, entonces, en términos de desarrollo a nivel de gobierno, las Naciones Unidas lanza justamente un estudio donde mide, mediante diferentes indicadores, qué tan avanzado está el desarrollo a nivel gobierno electrónico en todos los países a nivel mundial, ¿no? Entonces, parte de este indicador es justamente el EGDI, que utiliza diferentes indicadores como son el capital humano, los servicios en línea que están desplegados dentro del país de manera local, o digamos, no solamente local, sino también con otras interacciones con otros países, y también el indicador de infraestructura de tecnología, que tiene que ver, por ejemplo, con las redes de comunicaciones, con las tecnologías a nivel de centros de datos que se tienen implementado, etc. Entonces, con estos indicadores es posible, justamente las Naciones Unidas calculan el desarrollo que tiene cada país, ¿no? Mediante la fórmula que se ve en pantalla. Everyone wants to know, where are you? Where are you in the world? How do you rate compared to everybody else? Well, you actually have a very, very good story to tell. You're very high in the region. You're very high in the world. You're in that very high EGDI group. Does go from level 1 to level 3 and very high, and you are level 1, but you have a good story. The problem is you have a
single divergent indicator, to use their term. And it's that figure. Ideally, you want these three figures to be roughly the same. That one is too low. That tells me we're lacking a little bit in training, in development of people, the expectation of citizens to use online services. Ok, en términos de resultados, como pueden haber observado, el caso de Perú tiene un buen resultado de indicador global a nivel de desarrollo económico gubernamental electrónico. Sin embargo, como pueden ver en la parte de Sudamérica, la posición es bastante buena, solo que cuando comparamos los indicadores de capital humano, de adaptación de tecnologías y también de servicios, el único indicador que, digamos, destaca porque es menor que los otros es el de capital humano. Entonces, ¿esto por qué se debe? Y esto tiene que ver mucho con cómo las personas que trabajan a nivel, digamos, dentro del país, que participan dentro del gobierno, tal vez no tienen la capacidad o el expertise técnico, tecnológico suficiente para poder, digamos, subir de posición dentro de este ranking, pero también mantener este desarrollo en el cual sí tenemos la infraestructura lista, ¿no? Entonces, es uno de los puntos bajos que se puede observar en base de este estudio, ¿no? We'll just move on. When you look at digital strategies from all over the world, you see that there is a remarkable similarity to them. They are, because everyone's in the UN e-government survey, they all cover this type of material. But you will see that when you go to some of the other ones, they look at two things. One is talent, a more expanded version of Human Capital Index, and one is future readiness. And future readiness is important for business leaders to consider, because partly it's about being ready for the future, and partly it's not about being trapped in the past. So if you think you have, I'll be very financial here, a 3-year depreciation cycle on technology, at the end of year 1, you need to be putting into year 2 the planning for the replacement of the asset at the end of year 3, not waiting, as business often does, to eke the last bits of life out of something into years 3 into 4, and then a panic buy in year 4. If this is now the way you work, then it has to be brought into the normal business cycle. And that's why future readiness gets an interest here, not so much here. Ok, el mensaje principal que justamente nos comentaba Andrew respecto a las estrategias y la visión de la transformación digital es de que el gobierno tiene que estar listo para justamente la evolución a futuro, ¿no? Y eso tiene que ver, por ejemplo, es un ejemplo respecto a en el gobierno y que pasa también acá en Perú. Normalmente, después de 3 o 4 o 5 años que el contrato de servicio, por ejemplo, de una entidad vence, entonces las entidades comienzan a ponerse nerviosas en contratar, lanzar, por ejemplo, TDRs para poder renovar justamente su planta o infraestructura tecnológica. Ahora, lo que se busca al momento de hablar acerca de estar listos para el futuro es de que tanto los servicios online, tanto la infraestructura de tecnología, de telecomunicaciones o de datos y el capital humano tenga la capacidad de ser más proactivo y prever, digamos, estos cambios y estar listos para a futuro poder implementar todo lo que todas las tecnologías y también todos los servicios que se vayan a ir desarrollando dentro de la entidad y dentro de la industria como tal, ¿no? They all follow roughly the same format, as I said, and they're all trying to achieve the same thing. We're looking at a better society for citizens,
delivered by better government services and creating the best possible environment for the digital economy. One of the things that you realize quickly when you go through a lot of these strategies and talk to a lot of government people is the world is a much more level playing field in the fourth industrial revolution. The advantages that countries had in the past are evaporating. You can create an AI industry in your country that is as competitive as any other country because you're dealing with it online. And the industry that sits behind it is not transparent to everybody else. You have every bit the equal opportunity in the digital market as any other country does anywhere in the world. So long as you're educating people. And this is the HCI that we'll keep coming back to, the figure that stands out in the e-government development index for Peru. Are you educating hard enough and fast enough the assets you need to compete in the digital world for over here? Ok, como justamente estaba mencionando acerca de la economía digital a nivel global y parte de la importancia de participar dentro de esta economía global es la competitividad. Entonces, en términos de competitividad, se podría decir que todos los países están en las mismas condiciones para competir. Sin embargo, ¿qué es lo que permite que un país pueda sobresalir respecto a otros? Tiene que ver con el tema de educación, tiene que ver el tema de conocimiento. Y eso, en el caso de Perú, se traslada justamente al indicador de capital humano que se había visto en diapositivas anteriores. Y eso es algo que justamente el gobierno tiene que tratar de enfocarse, ¿no?, a futuro. Now, I went on and went to your website, pulled down the Digital Transformation in Peru strategy, looked through some of the titles, and found pretty much everything I would expect to see. It's not for me to judge it in terms of delivery, but I make one observation. I made it yesterday to the government meeting that took place in this venue yesterday. Many strategies produce two strategies. They produce a document and they produce a one-page clarity document. It sets out very specifically what you're going to achieve, how you're going to be achieved, and written in a way everyone can understand. Unfortunately, when I looked at this document, it has a 15-page introduction, which isn't the easiest thing to clearly understand the digital transformation strategy of Peru. And other than that, it looked like all the others, a competent professional document that is clearly, when you look at the EGI scores, delivering for Peru. Relacionado al tema de la economía digital en Perú, bueno, el gobierno tiene un documento de transformación digital que es público, el cual Andrew ha tenido acceso, ha podido revisar, ha podido leerlo. Y en términos, digamos, de contenido, es muy similar a lo que él ya está bastante familiarizado. Perú sigue muchos de los, digamos, criterios que se manejan a nivel internacional para lo que es la adopción de la transformación digital. Sin embargo, lo que justamente menciona es de que a pesar de haber encontrado muchas similitudes con otras estrategias a nivel global, no observa un objetivo claro, ¿no? El cual se evidencia también un poco en cómo ver que la introducción puede tomar inclusive hasta más de 40 páginas y es difícil un poco entender también cuál es, digamos, dónde se está orientando o hacia dónde se está llevando la transformación digital y cuál es el objetivo final a nivel de gobierno peruano, ¿no? This is actually the most important slide of the whole presentation. Myself and my team, this is what we do all day, every day. We go around the world, we engage with governments, we engage with industries, we engage with leaders in industry, and we understand their transformation projects. And we were asked to put together what are the criteria that are common across all the successful projects. And I have to be honest,
there is a relatively small number that are hugely successful, and they all have all 8 of these parameters well embedded in their programs. So we're going to step through these one at a time. Ok, entonces hay diferentes factores que permiten que la transformación digital sea satisfactoria, o sea, que se llegue, digamos, a un puerto óptimo. Son los 8 que justamente se puede observar en pantalla y ahora va a dar un poco más de detalle de cada uno, ¿no? Okay, vision and leadership. I do think in the strategy it is clear when you go through it exactly what you're trying to achieve, where and how. I do think in terms of leadership, because your national strategy is led by the, and hopefully I've got the term right, the Presidential Council of Ministers, you cannot ask for higher leadership on your government digital transformation than that. But when you look at industry, you often find this is not quite the case. Does your chief executive lead the digital transformation project, or has this been handed down? Who's responsible for doing that? And are they visibly responsible for doing it? Because the projects that really succeed have the highest level of support, because this isn't an IT project. This is a business transformation project, and who's leading it? Ok, para comenzar, en temas de visión y liderazgo, en el Perú está claro que quien lleva el liderazgo acerca de la transformación digital a nivel de gobierno es el PCM, ¿no? El Consejo de Ministros, es el Consejo de Ministros, y justamente es muy importante esta parte porque luego un poco va a poner los puntos a seguir, ¿no? En diferentes aspectos de lo que es la transformación digital. Governance and structure. If you're moving from, if you remember the cycle, if you're moving up the cycle and you're moving into new ways of working, are those new ways of working reflected in the structure of your organization? Do you have within that structure, and I quote what is success in those that really succeed, do you have an enterprise architecture practice? Do you have people in there, and we'll come to this again, with job titles like data engineer, data scientist, data architect? Because if the world is all about data and you're trying to get by with old job titles, I would humbly suggest you're not really in the digital transformation world if you haven't got the data people. Now, industry is different to government. Government acknowledges it has a problem. If it hires data people, it will, because it's government, train them. And what happens? Industry comes and takes them. Because you will offer them more because you can make money from them. The government are just looking to get better services from them. So, do you have a new structure that reflects your new ways of working? Do you have new governance and oversight for those new ways of working? If you have a non-executive board, do you have a lead non-executive director looking after the digital transformation? And non-executive directors that know digital transformation are also incredibly difficult to find. Ok, el segundo punto tiene que ver con la gobernanza dentro de la, digamos, dentro de la institución, la estructura, las personas, ¿no? Es importante no solamente tener, digamos, posiciones en las cuales ven, digamos, la transformación digital como un objetivo, como un todo, ¿no? Sino también las personas que te permitan llegar a esta transformación digital, ¿no? Entonces, habla mucho acerca de cómo la información es importante para poder llevar a cabo la transformación digital. Es por eso que en muchas, tanto en la parte de la industria, también, como también en la parte de gobierno, existen posiciones como son los analistas de datos, los arquitectos de datos, que te van a permitir manejar toda la información dentro de la entidad y poder, de manera, digamos, técnica, poder implementar lo que es la transformación digital dentro de la institución. También hablaba acerca de
también las posiciones que se tienen dentro de esa estructura, ¿no? Se puede tener, por ejemplo, un ejecutivo, el cual lidera la organización, pero hay que preguntarnos si también dentro de la organización tenemos una persona dedicada en liderar la transformación digital dentro de la institución, ¿no? Lo cual es bastante importante si se quiere llegar a implementar esta transformación digital dentro de cada empresa o también dentro del gobierno. Within the National Digital Transformation Strategy, they do talk about creating a legislative environment that's suited to digital business. The problem is that law and regulation for business is rarely business friendly because it's written by people that don't work in business. And that leads to a frustration. Now, there's two Latin phrases I've put up there, duralex, sed lex. What does that mean? It means it might be a stupid law, but it's the law. You don't get a choice with complying with it. The second one, ignorantia legis non excusat. What does that mean? It means ignorance of the law is no excuse. When you head off into your digital transformation, you need to understand the legal environment that you're going into, especially around data, security, national security, sovereignty. And if you're trading overseas, what are the overreach laws that will touch you? GDPR is a classic. The new EU AI Act is another one that's acting very much like GDPR. If you trade into Europe and you use AI, they want to know about it. Law and legislation is a big challenge for digital transformation. Ok, el tercer aspecto tiene que ver con la legislación a nivel internacional y también en cada país, ¿no? Justamente un poco de las frases que menciona tiene que ver con el que las empresas pueden no gustarles las leyes dentro de un país, pero finalmente tienen que seguir esas leyes porque es la ley, ¿no? Y lo segundo es de que ignorar la ley no es una excusa para hacerla, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho cómo la ley puede ser un desafío, las leyes pueden ser un desafío para poder llevar la transformación digital, digamos, dentro de las instituciones, ¿no? En términos de que la ley te va a regir no solamente la seguridad, sino la privacidad y también la soberanía de la información. Así un ejemplo acerca de cómo se maneja, por ejemplo, en la Unión Europea, las aplicaciones a nivel de inteligencia artificial, donde utilizar la inteligencia artificial, especialmente en lo que es la Unión Europea, pasa por muchas regulaciones, ¿no? Y esas regulaciones tienen que ver cómo procesas la información, de qué manera la procesas y cómo la procesas de una manera segura, ¿no? Continúo. People and culture, back to Human Capital Index, HCI. Have you got within your organization the right organizational culture to go digital? Have you got a traditional hierarchical model on manufacturing control, head of manufacturing, head of sales, who are used to being the final decision maker, but actually the data scientist is now driving the decision making in those areas? How is that being received? How is it received? Have you thought through the cultural change of going digital? El cuarto punto tiene que ver con las personas y la cultura dentro de la institución, ¿no? Cuando hablamos de transformación digital, este es un punto muy importante porque las personas te permiten implementar justamente las estrategias con el cual cómo vas a procesar la información, cómo vas a manejar la información, cómo vas a llevar las experiencias o los servicios a los usuarios finales, ¿no? Entonces, eso es también un punto muy importante a considerar dentro de la estructura organizacional, ¿no? In terms of operating model, we can use a bit of an example here. If this is how you currently work, and this is your new technology, if you lay it on, over time this ages and it just peels off because you don't change your operating model. If you implement it
this way, then that technology that you're buying for your digital transformation is now so integrated into the way you work that you cannot live without it. And is your culture internally right for that? Because if this piece ages and isn't replaced, you now have a fundamental gap in your operating model. So these are the two ways of doing this. Lay on the technology, treat it as just an additional tool, an additional piece of capability, and when it withers, you still do what you do. What a waste of investment. Or you integrate it in a way. This is big organizational change to do digital transformation. Ok, en términos de modelos operativos, estamos hablando de cómo la organización se maneja, ¿no? Si las organizaciones tienen un modelo tradicional en el cual se está manejando, al cual por lo general se adaptan nuevas tecnologías para poder mejorar tal vez los procesos dentro de ese modelo operacional. Pero ¿qué es lo que pasa? Si tú esas tecnologías las adoptas y no las integras de manera correcta, prácticamente toda esa inversión que hiciste a nivel tecnológico digamos, no va a ser lo suficientemente utilizada de manera correcta y en el tiempo vas a seguir utilizando el mismo modelo operacional. Entonces, lo que justamente, uno de los retos que también se observa dentro de la transformación digital es tener una integración apropiada con tu modelo operacional de estas nuevas tecnologías de tal manera de que ambas puedan converger y con el tiempo justamente tu operación mejore al implementar estas nuevas tecnologías, ¿no? Security and sovereignty. Security, I'm just going to make one phrase on. It has to be secure. We'll talk about a specific aspect of security in a minute, but it just has to be secure, right? Sovereignty is a more complicated thing, and not many people have got their heads around this, and that's why we've got an entire slide on it in a minute. But if you're going to go to this, you do want to be getting the best advice you can on the security of your digital infrastructure. Ok, otro punto y aspecto importante es la seguridad y la soberanía de la información, ¿no? Se va a hablar un poco más a detalle, de hecho, de estos puntos en los siguientes slides, pero digamos, este es un punto también muy importante a tomar en cuenta al momento de hablar acerca de la transformación digital, ¿no? Continúa. Data strategy. This is the gap site in almost every project we look at. Have you got a strategy that says what you've got, what condition it's in, how much you can rely on its accuracy, where you're going to improve it, how you're going to improve it, how you're going to stop it not being good in the future, and what you're going to do with it to get value from it. These are probably the most difficult documents to produce as part of digital transformation. And I come back to, have you got someone in your organization with the title digital engineer, digital scientist, data scientist, data engineer, data architect? Because these are the people that will tell you what you've got, what you need, and how to make it better. Ok, en temas de la estrategia de cómo manejar la información, mencionaba de que es uno de los, digamos, documentos, uno de los, digamos, las estrategias o factores que más difíciles de poder elaborar dentro de una institución, debido a que necesitas personal justamente con el expertise que pueda saber qué es lo que necesita tu institución, saber cómo poder implementarlo y cómo llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, es por eso que se habla mucho de poder tener personal que, como arquitectos de información, analistas de información y también científicos a nivel de datos que puedan lograr elaborar este tipo de estrategias, ¿no? The last piece is the technology ecosystem. This is the easiest bit, right? Because companies like ours will simply take that problem off you and deliver you the technology you need
to deliver digital transformation, and we'll show you a little bit of that in a minute. But this is also where most of the leadership spend their time, to no great value, because they recognize procuring, installing, running, depreciating, this all feels very comfortable to the leadership of industrial organizations and government. All of this, less so. Ok, el punto final tiene que ver con el ecosistema de tecnología. Mencionaba de que muchas organizaciones están enfocadas en justamente este punto, ¿no? ¿Qué tipo de tecnologías adoptar, qué tipo de tecnologías comprar? Sin embargo, digamos, ese no es el punto clave dentro de las operaciones de las organizaciones, sino el punto clave tiene que ver con la información. Ese es el valor real que tiene una organización. Entonces, y los servicios que se pueden dar de esa información, ¿no? Entonces, el ecosistema de tecnología, lo que se busca es tener también una estrategia para que todo esto se pueda manejar por un solo, tal vez de manera como una especie de outsourcing, con un proveedor, de tal manera que puedas preocupar menos de esta parte y enfocarte a tu negocio principal, ¿no? I don't need to spend a lot of time on this because most of this is bought services for you, but ubiquitous networking. When your technology people talk to you about networking or communications, this level you will buy in. I doubt there are many industries will develop their own backbone network. This, likewise, the chances are you're going to buy it in. Your interest will be here, by site, by factory, by unit. The key point to remember when you're talking to your technology people about networking and communication is you've got to be able to show how you connect where the data is to where the data is needed. There is no point in saying we've invested in a big network or we've bought communications or we've bought this stuff if the last piece of communication doesn't work. Ok, justamente estamos hablando acerca de lo que es el acceso de las personas a lo que es la comunicación, ¿no? A lo que es la información. Justamente se habla de una red ubicua, sí. ¿Qué significa esto? De que mediante diferentes medios las personas y las instituciones puedan tener la capacidad de interconectarse y también poder llegar a los centros de datos, ¿no? No vamos a adentrar mucho en este detalle porque acá se habla de muchas tecnologías, tal vez son algunos términos bastante técnicos, pero digamos, el mensaje principal es de que lo que se tiene que buscar a nivel gubernamental, a nivel de instituciones, es de que cada vez las personas pueden tener una mayor facilidad para conectarse y también para poder acceder a la información. Please continue. The wider digital transformation architecture starts off with use cases. Now, these are obviously government level use cases, but this is where the strategy for your own industry, business, digital transformation has to come in. What is the use case that you're building into your digital transformation? What are you trying to achieve? How will it be measured? Because once you know that, the architects that design this will be able to look at where all the various endpoints are, what needs to be connected in order to give them access to the capability that you will put within the cloud. And we could spend a long time looking about how you do that, but the key thing to take away from today is you want one network and one cloud to deliver all your use cases, and don't allow separate technology strands and projects to creep into the way you do things. Ok, digamos, como transformación digital, parte de la arquitectura que justamente Huawei y a nivel global justamente se observa es de que se tenga solo una sola infraestructura de red, ¿no? Con el cual puedas implementar, por ejemplo, la última milla, la conectividad hacia el usuario final, ¿no? Utilizando diferentes tipos de tecnologías.
puedas tener una sola plataforma de centro de datos, como menciona, una sola nube, ¿no? En el cual puedas integrar, por ejemplo, una red privada, una red pública, etcétera, pero finalmente es un solo lugar donde donde los usuarios van a poder acceder a la información. Y todo esto tiene como objetivo poder brindar diferentes servicios a diferentes industrias, a diferentes propósitos y diferentes también escenarios y casos de uso, ¿no? Orientados también a cada industria. When you mention cloud, many people think, especially in government, oh, not very secure. But actually, what you get to quickly is you have to make it secure enough for your business. And there are 3 different identified cloud models that you can operate with. One is private, fully on your premises, fully and only accessible within your network. One is totally public facing, the one you will need if you're doing e-commerce, the one you will need if you're as part of an international supply chain. You must have a public facing cloud. And then you have a hybrid. The hybrid is where you have a bit of both. Now, you may want all 3. You may want these 2. You may want these 2. It's all to do with your business need and your risk assessment of the options in terms of risk to your business and your appetite for risk. The appetite for risk, as we showed on the curves on adopting new technology, is fundamentally different between government, industry, and citizen. So you will be more risk acquisitive than government would, but maybe not quite as risk acquisitive as a citizen would be adopting new technology. Ok, cuando hablamos justamente de lo que es la nube, Huawei tiene diferentes métodos también para poder implementar tecnologías a nivel de conectividad y también a nivel de almacenamiento en la nube, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, la nube privada, que muchos ya conocen, se ubica, por ejemplo, en el centro de datos, es donde vas a ubicar la información de manera más centralizada, pero que va a estar mucho más protegida también dentro de una ubicación física. La nube pública es justamente la nube en la cual diferentes proveedores de servicios, digamos, internacionales utilizan para poder dar diferentes tipos de servicios, como son, por ejemplo, AWS, la nube de Google, etcétera, ¿no? Y también se tiene lo que es la nube híbrida. La nube híbrida, como bien mencionó Andrew, tiene lo mejor de 2 mundos, por así decirlo, ¿no? Tiene algunas capacidades de lo que es la nube pública y tiene las capacidades de la nube privada. Entonces, ahora, las organizaciones, en base a que pueden tomar decisiones acerca de qué tipo de nube utilizar, tiene que ver mucho cómo analizan los riesgos de las ventajas y desventajas de cada una de estas opciones y y su capacidad para poder aceptar estos riesgos, ¿no? Eso es principalmente. These aren't products that we currently have in Peru yet, but all I'm going to do is very briefly mention the fact that I'm assuming they will be coming because they're coming to every country across the world from Huawei. We are one of the global leaders in solar inverters, and it's completely changing the cost model of data centers and technology infrastructures, because it is important as you move in technology for digital transformation that you manage the cooling and the power requirement in the most environmentally friendly way possible. And then solar inverter technology that Huawei has is amongst some of the best in the world. Ok, cuando hablamos justamente de soluciones de conectividad, tenemos lo que son las tecnologías que adoptan la comunicación a nivel, por ejemplo, a nivel de oficinas, como lo llamamos, o escenarios tipo campus. Y parte de las ventajas que Huawei ofrece es acerca de qué tan ecológica puede ser esta solución en términos de consumo de energía, en términos de equipamiento instalado, de espacio, también cómo optimizas la utilización de esa energía, ¿no?
Y Huawei es uno de los líderes a nivel global en adoptar justamente soluciones que hacen un uso eficiente de lo que es la energía, las facilidades dentro de los data centers y muchas otras cosas, ¿no? Y además, justamente esto se combina con otras tecnologías como es lo que son paneles solares, unidades, por ejemplo, de alimentación a nivel de como son rectificadores, como son unidades también de lo que es alimentación de energía principal, como tiene nuestra área de Digital Power, por ejemplo, ¿no? Okay. I mentioned sovereignty earlier. I just want to briefly touch on this, mostly just to flag up that this is quite a complicated issue and it also can get very political. There are two kinds of sovereignty. One is data, the other is digital. So one is where is all your data stored, and the other is where is all your processing done. Because it is possible to have your processing done remote to your data, which means you can have data sovereignty without digital sovereignty. You can have digital sovereignty where you only process and analyze data in a sovereign way, but your data can be stored off country or outside your sovereign environment, and that could be your company. Could be your company private cloud. It could be within your own data center. The key thing is you need to understand how you want to approach sovereignty at the earliest possible point in your digital transformation journey. Because, as it says here, it can't be easily retrofitted. If you decide after the fact that you wish your data to be kept sovereign to you, and you haven't designed your cloud environment that way with a public and hybrid cloud, you're going to find it very difficult to fit it afterwards. Likewise, there has to be an engagement with government, because government quite often sets the sovereignty rules on different kinds of products within a country. So it's important that you have an engagement with government, and it's important that you have the good discussion on sovereignty at the earliest possible stage. Okay. Otro de los factores que justamente se hablaba antes acerca de la transformación digital era acerca de la soberanía de la información. Entonces, en verdad existen dos tipos de soberanía que hay que tomar en cuenta durante la transformación digital. Uno es la soberanía de la información y la soberanía de los procesos digitales, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando Andrew hablaba acerca de cómo se maneja esa soberanía de la data, cómo tú diseñas, por ejemplo, dónde vas a mantener la información dentro de tus centros de datos o dentro de tu nube pública o privada. Es importante definir desde un principio cuál es tu planeamiento de cómo vas a manejar esa información, ¿no? Y eso también se tiene que ir de la mano con una coordinación con el gobierno, quienes van a manejar las reglas de cómo se va a manejar la información dentro de la organización y también qué limitaciones vas a tener para poder procesar esa información, ¿no? Y en temas de soberanía digital, tiene que ver cómo tú estableces, por ejemplo, límites, hasta qué punto qué información tú puedes procesar, qué puedes utilizar y qué información vas a mantenerla, por ejemplo, de manera privada, ¿no? One of the key things that governs sovereignty is data classification. Back to data engineer, data scientist, data architects. Because you have at least three different ways of looking at data. You have how the government wishes to look at data. And in industry, you cannot escape the government view of data. Restricted, confidential, secret, top secret. That's how government looks at data. Then you have the privacy laws, because you will hold a lot of personal information about your employees and potentially your customers. And there they split it into personal and sensitive personal. And then you have free-for-all. You have whatever way a company wants to organize its data.
by research and development, by secret projects, by financial information, by investment information, by operational matters. Somehow, to do a proper digital transformation, you need to be able to join this up. And now I come back to my favorite three phrases: data engineer, data scientist, data architect, and human capital index. Have you got the right people with the right skills to help make sure you understand where your most productive employees are, what type of information they're dealing with, what are the consequences if that information is in any way displaced, misused? This is a complex business, and it's all about data. Ok. Cuando hablamos de información, estamos hablando también de tipos y clasificaciones de la información. Diferentes organizaciones tienen diferentes formas de organizar y clasificar la información, ¿no? Por ejemplo, a nivel empresarial hablamos de, por ejemplo, información para las áreas de investigación y desarrollo, para el personal que trabaja dentro de esta organización, operaciones, marketing, etc. En tema personal, las personas manejan básicamente dos tipos de información, ¿no? Información personal, digamos, sensible y no sensible, ¿no? Y en el sector público hablamos ya de información confidencial, secreta, restringida, no clasificada, etc. Entonces, es importante tomar en cuenta que al momento de que se hablaba justamente de la transformación digital, es de que parte de la transformación digital, las organizaciones tienen que tener la capacidad de poder combinar todas estas clasificaciones y todo este tipo de información dentro de una sola base de datos, ¿no? Entonces, y para ello, justamente hace mucho énfasis en lo que es el capital humano, ¿no? La capacidad de las personas, ¿no? Para poder lograr tener una clasificación adecuada, una identificación adecuada de la información y poder también implementar los esquemas y arquitecturas necesarias de cómo poder acceder y cómo poder utilizar la información que tiene cada una de las organizaciones, ¿no? One of the areas of legislation that troubles businesses most in most countries is privacy, especially ever since GDPR landed across the world, and nobody quite saw GDPR's global reach. But GDPR and privacy laws are much misunderstood because they don't exist to stop you doing things. They don't exist to stop having cameras or stop merging big databases. When you engage with life, you give up a huge amount of your privacy. And what privacy laws exist to do is when you give up that privacy, you give it up in a way that is understood, documented, clearly communicated back to you, and in some cases gaining your permission for certain aspects of it if it's not simply confirming. So if you follow all of the rules, it's possible to do most things that a reasonable business would want to do with personal data. And I do not and have yet to see an example of privacy laws stopping reasonable activity by government or by industry. And I say that as someone who, when I was in London, I ran the biggest privacy unit in the UK government, which was in the Metropolitan Police, coupled with some of the oldest privacy laws in the world. So you can have both together. Okay. En términos de transformación digital, también uno de los puntos importantes que se mencionan es la parte de la privacidad. Ahora, no hay que confundir la privacidad en que, digamos, no es posible implementar, por ejemplo, algunos casos y escenarios como, por ejemplo, de la vigilancia o la biovigilancia, ¿no? No significa que, o sea, no implementar cámaras porque se quiera mantener una privacidad completa de las personas, sino se puede utilizar, digamos, ese tipo de tecnologías, este tipo de casos de uso, siempre y cuando se sigan ciertas reglas, ciertos, digamos, alineamientos que tienen que mantengan la privacidad justamente de las personas y de las instituciones, ¿no? Ahora,
Andrew comentaba también acerca de cómo él ha visto la implementación de la privacidad en diferentes, digamos, en previas experiencias. Él viene de lo que es ha trabajado en lo que es la seguridad ciudadana en el Reino Unido, en Londres, donde tienen digamos, hace mucho énfasis en el tema de la privacidad y han implementado justamente tecnologías de videovigilancia en todo lo que es la ciudad y el país, donde se siguen las reglas donde siguiendo las reglas y donde se siguen las premisas necesarias, es posible implementar soluciones y tecnología que puedan ayudar inclusive tanto a las instituciones y al gobierno en, por ejemplo, dar una mayor seguridad a las personas, ¿no? Siempre y cuando se documente adecuadamente y se comunique adecuadamente y se tengan las aprobaciones adecuadas, ¿no? de esta información. Right. I want to talk now about cybersecurity. Now, my background is policing. That's my history. It's been my last 20 years or so. And crime has and will always exist. Fact of life. But now, the criminal can go to the dark web and download things like this that says, this is the fundamental design of a technology system. This are all the helpful guides you need to attack it. This is how you attack and take down technology. Ok, Andrew de hecho hacía también un poco, mencionaba acerca de su experiencia en lo que es la seguridad ciudadana y cuando se habla de seguridad ciudadana se habla también de crímenes y criminales, ¿no? Entonces, ahora, esto también, los mecanismos que los criminales han adoptado ya no solamente es digamos, de una manera tradicional física, sino también ya han adoptado también los ataques cibernéticos, ¿no? Y actualmente es fácil para estos criminales poder acceder a los métodos de cómo poder atacar una institución, una organización, ¿no? En diferentes niveles, ¿no? De hecho, acá se hace una comparación a nivel de diferentes capas digamos, de lo que es la arquitectura OSI y cómo es posible encontrar en la dark web métodos de cómo atacar cada una de estas capas, ¿no? Okay. It's worse than that, because when you go to the next page of the document that you download from the dark web, it doesn't just tell you some helpful hints, it actually gives you the cyber kill chain. It tells you how to weaponize technology against the people that need it protected. Now, the key thing that's on this list, and the key thing that protects most of this, is passwords, right? Now, we could do a survey, and I won't, about the length of password that everyone has and whether they use letters, numbers, characters. But you can also go to the dark web and download what's known as a password brute force breaker. That's how effective it is. Ok, en la dark web no solamente se puede obtener la información de, digamos, cómo atacar, sino también el paso a paso, ¿no? Justamente mostraba de que hay guías en el cual puedes observar el método de ataque a nivel de las diferentes capas de comunicación que pueda tener una organización. Y uno de los ejemplos que estaba poniendo es que, digamos, las personas tienen para proteger su información son las contraseñas, ¿no? En el caso de las contraseñas, es muy fácil poder hacer un hackeo, por así decirlo, de esa contraseña, dependiendo de la cantidad de caracteres, del tipo de caracteres que se utilizan, ¿no? Acá se observa una tabla en la cual, para poner un ejemplo, una contraseña débil de 8 dígitos, además, si tú pones tal vez algunas letras o números, puede ser inclusive vulnerada en menos de 7 minutos, ¿no? Entonces, muchas organizaciones, por ende, buscan implementar mecanismos para poder fortalecer ese tipo fortalecer la seguridad dentro de la organización, también implementando mecanismos de contraseñas mucho más seguros, ¿no?
wrong one. Okay. Ransomware. Hopefully everyone has heard of it. Everyone should be rightfully wary of it. How does it work? Well, first of all, it rarely is hacked. Very rarely does anyone hack into an organization and inflict it with ransomware. Most of the time, you'll be pleased to know, you or your staff will invite it into your network. You will say, please come and bring ransomware into my system by clicking on a link in an email or in a message. And the ransomware software will then come straight into your network. It will wave at your firewall and your antivirus software as it goes straight past it because it doesn't see it. And it then comes into the network, goes looking for files, and it will do one of two things depending on the version. It will either copy those files and extract them back to whoever the ransomware owner is, or it will just throw encryption around them. It will then send you the ransom demand. This is the amount of money I want for me to return your data, which I promise not to have copied, or this is the money you need to pay me to get the ransom key. That doesn't remove the ransomware, it just opens it back up. So there's no guarantee that your data won't be shared anyway, and there's no guarantee that the software that you've paid to have unlocked won't become locked again in the future with the key not working anymore. Ok. En términos de seguridad, otro de los, digamos, términos que se escucha mucho es el ransomware, ¿no? Entonces, un poco para entender qué es el ransomware y qué efecto tiene, digamos, dentro de las organizaciones, tiene que ver, digamos, se puede observar en tres, su efecto se puede dividir en tres partes, ¿no? Primero, en términos de los límites a nivel de red, ¿no? El ataque de ransomware por un hacker normalmente viene desde el Internet, por ejemplo, mediante un enlace de tipo phishing, el cual el usuario accede y de esta manera se va a colocar ese software que va a implementar, que va a atacar como ransomware dentro de tu red o dentro de tu infraestructura tecnológica. Una vez que está dentro de tu infraestructura, lo que va a hacer el ransomware va a buscar la información o la data que existe dentro, por ejemplo, de tu centro de datos y lo va a encriptar. De esa manera va a tener la data como una especie de rehén, ¿no? Entonces, las dos formas de poder recuperar esa data encriptada es, uno, pagando, por ejemplo, a la persona al hacker que te ha hecho el ataque. Sin embargo, esto no te va a garantizar de que pueda recuperar tu información, debido a que esa información encriptada, por ejemplo, utilizando una clave que te proporcione, no te va a garantizar que esa clave funcione para poder desbloquear esa data encriptada. Y la segunda es un mecanismo que tú puedes utilizar, es utilizar lo que son backups de la información que tengas, ¿no? dentro de tu centro de datos. Ahora, utilizar el backup significa también un proceso muy largo, ¿no? Que puede tomar inclusive días o horas o días, ¿no? Para poder recuperar la información perdida, ¿no? Y eso es un poco lo que se mencionaba en esta parte. Okay, I've been in technology 30 years, and this is one of the few times I've looked at a solution and went, that's quite clever. So you'll be able to discuss it more with my colleagues outside, but I'm going to explain to you how Huawei developed a solution to defeat ransomware. Virus is on the outside, the ransomware file is there. It doesn't really pay any attention to firewalls because it has been invited in. It's inside the network now. Now, in tandem with that, your staff are doing their business over here. And they are saving files all the time. That could be databases, it could be actual documents. But they're saving it to a worm drive. What does that mean?
It means when the file is saved, it then can't be amended. Now, that's not very helpful for storage. But the reason it does that is the file is talking to two devices. One device looks at network traffic, one device looks at storage. And they're looking for any evidence of ransomware traffic. And if they see ransomware traffic, they will stop anything happening in the storage area. Now, how easy is it to spot ransomware traffic? Very. Because when you are on a network and you wish to save a file, it does that. I am here and I wish to save it to there. Very straightforward. Network traffic is a lot more complicated than this, but it's really quite straightforward. Ransomware traffic does that. It's thrashing about your network, looking for anything to infect. If it sees that, no backup. If it doesn't see it, it gives it the tick and it says, you can now pass in real time that file to the working storage and to the deep storage. Therefore, ransomware cannot infect your storage if you've got this solution. Okay. I think this is this. Okay, thank you. Okay. Bueno, Huawei también tiene una solución para poder prever los ataques de ransomware. Comenzando con el hacker que va a enviar justamente el ataque de ransomware, vamos a tener la capa de protección, ¿no? La capa de protección tiene que ver con la capa de red que va a poder hacer, en principio, el filtrado de la información que llega dentro de la infraestructura tecnológica dentro de la organización. Tenemos diferentes soluciones, como es, por ejemplo, una plataforma de seguridad que va a poder detectar toda la comunicación y toda la información que ingresa dentro de la red. Y también tenemos soluciones de tipo sandbox y firewall, ¿no? El segundo punto, como parte de la solución de Huawei para poder prever los ataques de ransomware, tiene que ver con las soluciones de almacenamiento. A ver. Okay. Para ello se maneja tanto el sistema de gestión de los equipos de almacenamiento como también los equipos de almacenamiento como tal, para poder detectar las escrituras de manera continua de la información que se está dando dentro de los equipos, ¿no? Como saben, dentro de un centro de datos, dentro de un equipo del tipo storage, la información se va escribiendo constantemente. Entonces, se van a enviar archivos de manera constante para poder detectar si es que existe o no existe un ataque de ransomware dentro de la plataforma. Y esto va a ser monitoreado justamente por la plataforma de gestión. Esto va a ser de manera recurrente. ¿Y cómo es que es posible poder detectar si un archivo, un documento, o si se está dando un ataque de ransomware o no? Es debido a que cuando se escribe información dentro de las bases de datos o dentro de los elementos de almacenamiento, la información básicamente es como que la ruta que se sigue es bastante puntual, ¿no? Vas de un punto A a un punto B y la información se escribe de esta manera, ¿no? En cambio, un ataque de ransomware busca dónde se encuentra la información, por ende, accede a diferentes registros, ¿no? dentro de tu base de datos. De esta manera, nuestras soluciones pueden detectar cuando estamos hablando de una escritura de manera regular o de un ataque de ransomware. Okay. Entonces, una vez que se detecta el ataque de ransomware, se bloquea la escritura justamente de esa información, se detecta y se previene dicho ataque, ¿no? Entonces la información pasa a los equipos de almacenamiento de protección y se mantiene toda la información de manera continua en una zona aislada.
Y eso es básicamente los mecanismos que nosotros utilizamos. I said your staff invite ransomware in. I'm going to show you how easy that is. ENA is a conference I go to in Europe quite a lot. They often seek feedback after the conference. It means that the ransomware criminals, one of the most coveted data sets for a ransomware criminal is the attendance list at a conference. Because they can send out things like this. Now, you've got to look at it carefully and realize this doesn't quite look right. First of all, most ransomware criminals are not native English or Spanish speakers. This is clumsy English. You wouldn't say, please your feedback provide on conference. You say, please provide your feedback on the conference. So that's a flag. This is a spelling mistake. ENA, very professional. They don't make spelling mistakes. And then you look at the link here. Are those two the same? Are they the same? They look the same, don't they? Except this is a foreign language character and it's completely different. So this is very appealing. You're being offered the chance to win prizes, to provide feedback on a conference you went to. You click this, ransomware, straight into your organization. So simple. En términos de cómo llega el ransomware dentro de las organizaciones, esto puede estar oculto, por ejemplo, en correos, en mensajes, en información que llega a los usuarios de manera, digamos, como un tipo de publicidad, ¿no? Que es lo que justamente se muestra, ¿no? Esta publicidad puede hacer digamos, puede venir o puede hacer énfasis a un evento de una institución conocida. Sin embargo, hay formas de poder identificar si esta información es verídica o no, ¿no? Y algunos de los métodos tienen que ver, por ejemplo, la forma como se proporciona el mensaje. Puede haber errores gramaticales dentro del mensaje, puede haber errores en cómo digamos, se proporciona la información para poder acceder. Entonces, organizaciones conocidas no tendrían ese tipo de errores al momento de comunicar justamente de manera pública este tipo de eventos. Y segundo, por ejemplo, en los enlaces. Es posible también observar que el enlace del evento, como el enlace que utiliza un criminal para poder introducir el ataque de ransomware, puede utilizar, por ejemplo, caracteres en otros idiomas, puede utilizar caracteres, digamos, tal vez diferentes al que de la página real del evento, ¿no? Entonces, este es uno de los puntos que hay que tomar muy en cuenta para evitar justamente los ataques de ransomware dentro de cada una de las organizaciones, ¿no? I was once a victim of ransomware when I was the Chief Information Officer of the London Ambulance Service. We had to work out how to train our staff to avoid it happening again. You're free to take this away. This is a guide that you can borrow, put it around your organization, share it with everybody. I know in Peru you all drink coffee, not tea, but coffee doesn't work. When you sit down to check your messages with your tea, think, is this message typical from the people that send it to me? Is it expected? Am I surprised to receive this? And is there something unusually attractive about it, encouraging me to click on things? And if it is not typical or expected and it's too attractive, don't click it. That's my advice. Cuando queremos también evitar los ataques de ransomware, muchas organizaciones utilizan, digamos, capacitaciones al personal para poder evitar que estos ataques sucedan desde un principio, ¿no? Entonces, uno de estos métodos que menciona Andrew
tiene que ver justamente con las tres palabras que hacen alusión al té en inglés. Es una bebida que toman bastante en Gran Bretaña, en el Reino Unido. Y tiene que ver, por ejemplo, con cómo detectar si un email o un mensaje contiene un ataque de ransomware, ¿no? Primero tiene que ver si el mensaje es algo típico, algo que usualmente recibes, información que usualmente accedes o información que sabes que no tiene ningún riesgo, ¿no? Segundo, si es una información que tú esperas, por ejemplo, si es un correo de una persona o organización que sabes que te van a enviar esa información o ya has coordinado previamente. Y tercero, si esa información que estás recibiendo es raramente, digamos, atractivo o que te genere un interés fuera de lo normal, ¿no? Entonces, mediante estos tres puntos, si tú observas de que es un mensaje o un correo que no esperas, no es típico y también es algo que te genera mucha, digamos, atracción, entonces mejor no acceder a ese enlace debido a que puede contener un ataque de ransomware. I showed you this earlier, and one of the key things that's on here are the use cases. And we want to try and give you some advice on building the use case. And one of them I want to show you is this. This is a video, and I want to pay attention to some things here. Watch here, right? This car will move off slowly. And a car will come here, and he is bored, and he's going to go over there. Bump. Now, watch here. Red. Cars have stopped in the junction. They're not meant to stop in the junction. So it knows something has gone wrong. And if you look down here, the AI has done the prosecution. It says, this car crashed into this car, and that car has liability by making an illegal lane change. Doesn't stop there. Because the car is connected to an owner who is connected to a mobile phone which is paid monthly, and the fine is dispatched to the mobile phone bill. The driver of the car, in the time I've been talking, has received the fine. The fine is issued literally in less than a minute to the driver at fault. This is what happens when you can join up all the data sets, and you can do it quickly, and you can create digital twins that show what's happening in the real world and the digital world. Join the two together with the data sets to the vehicle, to the phone number, to the billing system. No more ticket in the post a month later. Ok. Justamente Andrew estaba mostrando y explicando acerca de un caso de uso que se puede utilizar en lo que es la seguridad ciudadana, y este tiene que ver con la gestión del tráfico, ¿no? Could you tell me? Yes. The small one. Yes. Sí, estaba. Ok. Entonces, justamente se estaba viendo un escenario de un accidente donde se detecta que justamente hay un vehículo que origina el accidente. Entonces, en tiempo real la plataforma va a tomar información como por ejemplo son las placas, la ruta que está tomando, y al momento de que pase el accidente, el vehículo se va a observar que al momento que paran los vehículos, se va a observar dentro de la plataforma que tanto las placas como también los vehículos se observan ya detenidos en la intersección, ¿no? Y al momento de detectar esto, el sistema va a poder identificar inclusive
cuál es el vehículo que ha chocado al otro vehículo, cuál es el accidente que ha pasado y cuál es digamos, el vehículo que ha originado el incidente, ¿no? O el accidente. Next, right? Okay. One or two other things, just to give you some insights into what AI does. I'll come back to this one. Checking for hard hats. Right? Legal obligation to wear a hard hat. Must wear a hard hat on site. Someone, no hard hat. Illegal crossing of fences. Very easily done. You can spot when people aren't complying with your health and safety regulations. Drones. Far enough away that you can't see them or hear them, but you can spot them on the pixel movement. Guns. This sounds great. But as someone who is qualified in firearms, from the decision to draw to fire, 2 seconds. The time for a police officer to attend, once you identify the firearm, 6 to 8 minutes. So, it's very technical, but very good. Spotting smoke, fire, right? But this one, you can see that it can detect fighting. But how often do criminals not get prosecuted? Because no one will go to court and be the witness against them. They refuse to go and stand in a court and say that guy hit him, and because these are criminals, deep criminals, and you never want to be in the court against them. However, if you combine facial recognition and this CCTV, you can prosecute the criminal without having to put any of the other witnesses in court. Just some examples of what happens when you try and link up your policy, your procedure, your working practices, some video. You can do all sorts of clever things. Ok, también estaba presentando otros casos de uso donde se puede implementar la inteligencia artificial para analizar también imágenes, ¿no? Parte de estas, y justamente dentro de los videos que se pueden observar, se puede hacer una detección, por ejemplo, de eventos dentro de la calle, como son peleas, si las personas utilizan o no utilizan cascos o la seguridad necesaria dentro de un ambiente industrial. Se están cruzando, por ejemplo, una cerca o lugares, están accediendo a lugares de riesgo. Se puede detectar, por ejemplo, si existe vehículos aéreos no tripulados, como son drones. Inclusive se puede determinar la detección de cuando una persona utiliza un arma, el tipo de arma, y en cuánto tiempo le toma a esta persona, por ejemplo, utilizar la arma o ponerse, digamos, en posición para poder disparar, ¿no? De esa manera se puede utilizar esta información para poder implementar diferentes mecanismos de seguridad, ¿no? Y en el tema de detección de rostros, también es posible mediante las cámaras poder tomar digamos, las características del rostro de las personas para poder, en base a una base de datos centralizado, identificar quién es la persona o que ha cometido justamente algún crimen o algún tipo de evento, el cual se tenga que hacer una multa o una penalización, ¿no? Right, we're coming to the end. We are a Chinese company. It would be wrong of us not to bring a bit of Confucius into it. So the journey of 1,000 miles, which may well be what your digital transformation might feel like, starts with a single step. But which direction? You have 360 degrees to choose from of your single step. How to start? Well, we have a 5-stage model that we use, and it starts off with innovating. And that's where events like today, the video examples I showed you, we can bring many other examples to bear to allow you to think, how can I stretch the technology that I'm prepared to invest in with the data that I think I've got or can get to get the maximum possible value?
And it's highly unlikely the stretch target will come from internal thought only. And that's why we offer this as part of the process. Then we go through the solution architecture, the high-level design, and we get to the low-level design where we can talk commercials. Having been a CIO in government for many years, I was surprised this is where Huawei starts to talk about commercials. Because I was used to my vendors talking commercials here. They want a contract at this point before they start to share their really clever thinking and their designs. Not over here. And that's a little bit of uniqueness that I think we bring to it. And then once we're there, we're in this for the long haul. We don't like to sell boxes, we like to develop relationships. Ok, entonces, hablando como Huawei, como un partner estratégico, y cómo pueden las empresas y las organizaciones trabajar junto con nosotros para poder desarrollar todos sus proyectos, parte un poco de cómo, primero, cuáles son las ideas y cuáles son los objetivos que tienen cada una de las organizaciones, ¿no? En base a eso, se tiene una hoja de ruta, el cual siguen la mayoría de nuestros proyectos, para poder implementar justamente este tipo de soluciones, ¿no? Una cosa que mencionaba Andrew es de que no es necesario llegar hasta, o sea, completar todos estos 5 pasos para poder llegar a un acuerdo comercial, sino inclusive ya solamente teniendo la idea o el objetivo claro de lo que busca la organización, Huawei puede cooperar con las empresas o con las instituciones para poder desarrollar lo que es la arquitectura de la solución, hacer un diseño en alto nivel y bajo nivel, y finalmente buscar una cooperación ágil entre ambas entidades, ¿no? I put this slide up earlier. This was the one that I said was the most important one. If you're going to take something away from today, it's this one. But there's one more message I want to give you on this. If you lay it out this way, we can split it into 2 parts. This is the easy bit. This is the bit we can do for you and make an even easier task in terms of management time. This is where your value comes from. But in terms of management effort, more here, less here. What does that mean? Less value from this investment. This is why we split it this way, to make sure you're taking away from today that understanding the benefits you get from the technology is where your real benefit comes from. And we will help you do that. Ok, justamente la presentación de hoy busca como objetivo tener un mensaje bastante claro que se puede explicar mediante esta parte, esta diapositiva, y tiene que ver cómo dividir tanto qué es lo principal que buscan justamente las organizaciones con las que trabajamos, cuáles son sus objetivos y cómo separar esos objetivos a la parte tal vez de infraestructura y tecnología que necesitan, ¿no? Básicamente Huawei puede ayudar en todo lo que es la parte técnica, la parte de tecnología, lo que es plataformas, sistemas, operación de mantenimiento, etcétera, encargarse de toda esa parte, reduciendo justamente la carga, digamos, a nivel de expertise que pueda tener las organizaciones en general, para enfocarse en lo que es su núcleo de negocio o su objetivo principal, ¿no? Que muchas veces va de la mano con la información con la que cuentan, ¿no? Que es que es la parte clave. Y también de justamente todos los otros aspectos que hemos hablado el día de hoy, ¿no? Okay. Right, this is the last one. Huawei architecture we showed you. I can take this diagram and I can put it on that form. I said we could make the technology task easier. Everything you need for your digital transformation in terms of endpoint devices, communication, data center computing, storage, AI capability, DevOps, data lake, they are all within the Huawei catalog.
So we can't just take the task of technology off you as an easier task. We can provide the turnkey solution on the technology as well. So if those are the two takeaways from today, we have everything in the toolkit you need for your digital transformation. We have the skill set to work with you to get maximum value from it. And we can help you innovate to make sure you stretch your thinking to exploit the technology to the maximum. Sorry that's taken a while. Thank you. Bicentenario del Perú 2024. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.